que precisamente, fíjense ustedes que por eso es importante desarrollar las ideas. Sabemos que él en Juan ha dicho que nadie le quita la vida, que él mismo la pone y la vuelve a tomar. Entonces, ¿cómo entender que allí aparentemente dice que era poderoso para librarlo de la muerte? ¿Cómo así? Como si él no tuviera seguro que podía resucitar. Parece una contradicción, ¿no? Pero sabemos que es el mismo salmo que previamente, si ustedes leen en Hebreos 5, se van a dar cuenta que él está citando un salmo, y en el salmo está la promesa de que precisamente él no estaba presupuestado que se quedase, porque no podía quedarse en el sepulcro por ser Dios. Entonces se está refiriendo justamente a la palabra instituida. Digamos, dentro de todas las cosas que hemos dicho ya, porque trato siempre de estar como revisando la forma más fácil de transmitirlo, la forma más fácil de decirlo. Abba, diríamos palabra instituida. La plenitud de todas las promesas, el amor que todavía no se termina de revelar, todas estas cosas las he estado diciendo con relación a lo que significa Abba. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, él lo termina de decir, ¿no? Yo sé que siempre soy oído, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ellos crean que tú me has enviado. ¿Quién tú? Es la pregunta que siempre hay que hacer. ¿Quién tú? La palabra. A Dios lo envía aquí su propia palabra. Esta semana acabamos de leer la parashá de Lej Lejá, y veíamos cómo en una de esas, capítulo 18 creo que es, cuando Dios le dice a Abraham que le va a agregar otro elemento a su propia promesa, le ordena partir los animales, y en el momento preciso a Abraham le cae un sueño profundo. Dice que él hizo caer sobre Abraham un sueño profundo, y solamente pasó Hashem simbólicamente en una antorcha y como en un horno de humo, ¿no? Entonces sabemos que en ese mismo momento, y es en ese texto donde se fundamenta la carta a los hebreos, que dice que Dios juró por sí mismo. Juró por sí mismo, y no habiendo otro mayor por quien jurar, dejó establecido desde ese momento que si fuese necesario, voy a decirlo de otra manera, que si por alguna extraña razón las promesas estuviesen amenazadas de no realizarse, él tendría que venir aquí a morir para que eso quedara con validez y quedara vigente. Por eso se lo dice, ¿no? Entonces, el último sello de garantía de que esas promesas existan es el propio sacrificio de Dios. Ahora, esto es lo que encaja perfectamente con Hebreos 11.1 cuando dice que es la emuná. Habíamos hablado y lo publiqué por el Facebook, este artículo, ¿no? Es la emuná, esa entrega de Dios, esa entrega, esa acción por la cual Dios se entrega a sí mismo. Es la emuná, esa entrega de Dios, el respaldo, la instancia última, aquel soporte último en el que se basa toda nuestra esperanza. Es la emuná, la instancia última de nuestra esperanza, la demostración de lo que no se ve. Y él vino aquí a demostrar. Es por la emuná, fíjate que no es igual decir por la fe, es por la emuná que vino Dios aquí a ofrecer su propio sacrificio, su propio cuerpo como el corbán perfecto. De tal manera que todos aquellos ofrecimientos de animales, de ofrendas diversas, vegetales, etc., quedaban así hasta el tiempo de reformar las cosas, de volver las cosas al estado original. Eso lo expliqué en la carta a los hebreos, que de hecho el verbo que sale allí tiene que ver con eso, volver las cosas como al principio. Y al principio no existían los sacrificios. En algún momento, no sé si lo haga aquí en este día o en otra clase aparte, pero he estado dándome cuenta, ¿no?, de escuchar y de leer y de ver cosas. Creo que es importante que hablemos acerca de cómo es que cómo es Yehoshua ante la Torá. Porque normalmente, tanto en el mundo cristiano como en el mundo mesiánico, se dice que Jesús cumplió la ley. Él cumplió perfectamente la ley.
Y eso es como un cliché, pero no es rigurosamente correcto. ¿Ah? No voy a decir con esto que él pecó o cometió errores, no, jamás. Pero que esa expresión le tiene como un vacío. Esa expresión tiene algo que no termina de encajar. Porque entonces los cristianos, los hermanos cristianos terminan diciendo, como él ya la cumplió, pues yo no tengo necesidad de hacer nada. Y pues no sé con qué artilugio terminan diciendo que solo los 10 mandamientos o lo que llaman la ley moral, y aquello que no es ético le llaman ley ceremonial, así, pero como una fórmula sin demostración. Porque dime tú, por ejemplo, el tzitzit, ¿qué de ceremonial tiene? Si el tzitzit lo tienes que usar en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la dieta es de la vida cotidiana, no es nada ceremonial. Y otros mandamientos más que pudiéramos sacar, ¿no? Lo de las fiestas, las citas de Hashem, etc. Y muchas, muchas más cosas que no están circunscritas a los 10 mandamientos y que no son ceremoniales. Ahora, de la misma manera, por ejemplo, Yehoshua no se casó, no tuvo hijos, como lo expliqué hace bastante tiempo, que tampoco por eso se puede enmarcar en un cumplimiento perfecto de la ley. ¿En qué sentido? Hombre, que vino a realizar lo que a él le correspondía hacer. Y eso lo vuelve a decir la carta a los hebreos. Es que por eso la carta de Hebreos es tan fascinante, porque por eso dice aquí, vamos a leerlo en el versículo, en capítulo 10, versículo 7, que está citando a un salmo a propósito. Dice, entonces dije, aquí vengo, oh Elohim, oh trono de la gracia y la misericordia, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él vino a hacer eso, él vino a lo suyo. Él no vino en el estricto, el sentido amplio de cumplir la ley. O sea, porque cualquiera lo puede acusar, entonces, pero si es así, entonces ¿dónde está la finca de que veamos que diezmó el diezmo tercero y dejó descansar los frutos del árbol del año tercero y cuarto hasta el quinto? ¿Y dónde está la esposa? A ver si se casó y los hijos. O sea, los quiero poner en esa perspectiva para que veamos que decir cumplió perfectamente la ley. Es que la ley es muy amplia. Y más bien, lo que el Evangelio nos enseña es que Él vino a realizar lo que estaba escrito sobre Él. ¿Qué es lo que estaba escrito sobre Él? Básicamente, aquellos que son los Hukatz Olam, los estatutos de tiempo escondido, que ya lo he explicado y en algún momento haré una tabla muy precisa para que ustedes vean que la mayoría de Hukatz Olam tiene que ver con los sacrificios, con el templo, con el sacerdocio. Y curiosamente ese es el argumento de la carta a los hebreos que muestra que esas cosas estaban dispuestas así hasta que se volviese al principio. Es que lo he dicho, los patriarcas, ninguno ofreció sacrificios por el pecado. Ese conocimiento no existía antes. Ellos, tú los ves que nada más hacen olá, hacen shelamim, pero no hay ofrendas por el pecado, ninguno. Los sacrificios por el pecado empezaron con el becerro de oro. Y eso tiene una circunscripción especial, que todo apuntaba a él. Por eso es que el Cordero de Pesaj dice también, no quebrarás hueso suyo, porque justamente era profético y se perfilaba a él, ¿ya? Y efectivamente fue así, que no tuvo defecto, que no equivale a no tener pecado, a estar habilitado, etc. Entonces no se puede decir como muy a la ligera que él cumplió perfectamente la ley. Repito, porque nos podemos ganar más dificultades diciendo eso así que siendo un poco más sensatos y decir, hombre, él vino a hacer lo que estaba escrito en el rollo sobre él. Eso es más exacto, es más bíblico y al mismo tiempo, fíjate, dejamos sin argumento a la cristiandad. Porque al ellos decir que él cumplió la ley, entonces con eso, repito, se llevan todos los demás mandamientos. Pero si les mostramos que él vino a hacer lo que estaba escrito sobre él, lo dice la carta a los hebreos citando el Salmo, entonces ya nos introducimos en otro ambiente, digamos, exegético, porque
justamente vino a eso, vino a lo suyo, a su sacrificio, vino a poner su vida en expiación por los pecados. Voy a ver si consigo ese verso, creo que lo dice así. Sí, creo que también la carta a los Hebreos, en el capítulo, vamos a ver, sí, aquí está, miren, Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice algo muy parecido a lo que estoy diciendo yo ahora. Ahí te especifica a qué vino. Mateo 20:28. Vamos allí y ahí te va a decir a qué vino. Dice, como el Ben Adam, aquel portador del Adán del cielo, ¿no? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como pago del precio de rescate por muchos. A eso vino. Él no vino aquí a cumplir perfectamente la ley. Porque, repito, si lo decimos así, entonces lo estamos comprometiendo y liándonos mucho porque te van a sacar, bueno, ¿y cuándo hizo esto? ¿Y cuándo hizo esto? ¿Y cuándo hizo lo otro? ¿Y cuándo hizo esto? ¿Ya? Hay que ser un poco más sensatos y ubicados. Y esto demuestra que como Él vino a ejecutar lo suyo, lo que estaba escrito sobre Él, a dar su vida en rescate por muchos, entonces entendemos que el resto de los mandamientos están allí para que los hagas. Porque, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, y lo he hablado de las dos justicias, hay una justicia que es por la Torá, que te dice que vivirás dentro de estos procedimientos, dentro de lo correcto, dentro del deber ser de las cosas. Pero que hay otra justicia que es debida a la emuná, y ya he explicado qué es la emuná. Esa justicia es inalcanzable por el ser humano. Es que no tiene jamás forma de enlazarse lo uno con lo otro. Ahora, ya luego explicaré lo que se enredó en el siglo I, pero en principio, si revisamos desde Génesis, desde la Torá, los israelitas tenían claro, los hijos de Israel tenían claro, que necesitaban la justicia que es por la emuná para la vida eterna. Ya. Así que el que guardase la Torá dentro de lo que cabía que hiciese, no le iba a alcanzar jamás para salvarse. Eso lo tenían claro antes. Ahora, quienes enredaron un poco la cuestión fue en el siglo I los fariseos, que decían que eran salvos por ser hijos de Abraham, por defecto. El Talmud lo dice, todos los judíos tienen parte del mundo venidero, ya como si fuese un axioma, una verdad absoluta, incuestionable. Y luego entonces quedaron, bueno, pero si somos salvos, entonces, ¿qué hacemos con nuestros pecados? ¿Qué estatus tienen nuestros pecados? Porque sabemos que pecamos. A eso le llamaron entonces limpiarse de culpas. ¿De acuerdo? Y ellos pensaban que la carrera que tenían era limpiarse lo máximo posible de culpas en este mundo porque según ellos, al morir, ya no se demorarían tanto en ir al seno de Abraham. Entonces es una carrera como para alcanzar la salvación que en último plano pues la iban a alcanzar en algún momento de su vida. Por eso fue que se hizo popular y hasta el día de hoy existe esa costumbre judía de que si alguien se muere y no tuvo tan buen testimonio como diríamos hoy, no fue tan observante, no fue tan ortodoxo, entonces los vivos, los familiares, hacen obras en nombre de él. Esto de ponerle nombres de personas muertas a los colegios, a los hospitales, viene de allí. Entonces se moría ese judío que no era tan piadoso, bueno, vamos a donar una escuela o una biblioteca y le ponemos el nombre de él. Y eso le va sumando méritos en la tumba, ¿ya? Para que su alma llegue más rápido al seno de Abraham. Porque fíjense ustedes, los fariseos fueron permeados de todos estos conceptos de alma, de purgatorio, del seno de Abraham. Eso no existía antes. Ya lo he dicho aquí hasta la saciedad. No existe alma en la Biblia hebrea, no existe purgatorio, no existe que te vas al seno de Abraham después de morir inmediatamente, pues no. Entonces imagínate Pablo desmontando todas estas estructuras mentales para volver al estado original bíblico. Y dice, oye,
es que no tienes necesidad de pensar o de presuponer que la salvación la vas a alcanzar cuando te hayas purificado haciendo las obras aquí, porque resulta que, primero de todo, cuando te mueres, y ya lo que queda es el día del juicio, el día de la redención. Entonces, como el del que murió al lado de Jesús, por ejemplo. El que murió al lado de Jesús, ¿qué tiempo le dio de hacer obras? Pero él fue limpio en ese momento de sus pecados y va a alcanzar la salvación en el día en que Mashiach regrese. Como lo dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El problema psicológico del fariseo era que él pensaba que se podía demorar años en poder llegar a la salvación que ya le estaba esperando. Y por eso el afán de las obras. Y por eso es que tenían tanto énfasis en limpiarse de sus culpas en este mundo. Y el Talmud lo dice, este mundo se parece como a un vestidor delante del mundo venidero. Alístate en el vestidor para que puedas entrar al comedor. Y eso dice el Pirkei Avot. Entonces, si no te limpiabas en este mundo, pues como que no entrabas al comedor, aunque tenías derecho a entrar, pero no ibas a entrar de manera inapropiada. Entonces, por eso es que el concepto de justificación va ligado al de limpieza, y el de limpieza automáticamente, y si ya fuimos limpios de nuestros pecados, quiere decir que no hay impedimento para que ingresemos a la salvación cuando Él se manifieste. Ahora, en tanto que estamos vivos, vamos a hacer las obras no para limpiarnos nosotros, porque ya fuimos limpios, ya no tenemos impedimento, pero vamos a hacerlas por Él y por nosotros. Y ese es el complemento que habla Santiago, Jacob. Hombre, que si tú has recibido la emuná, ¿vale? Has recibido la emuná. Por la emuná recibes la tzedakah, la justificación para la vida eterna. Recibes la salvación, recibes la vida eterna. ¿Cómo es posible que en el tiempo que queda aquí vivo vas a vivir como un enemigo de Dios? Es que no tiene sentido eso. Entonces nosotros, o por lo menos desde aquí lo quiero dejar muy claro, cuando estimulamos la observancia de la Torá, no es al estilo fariseo para que te vayas limpiando y alcances más rápido la salvación. No, es porque te toca hacerlo, es tu deber. No estamos aquí compitiendo contra nadie. Es que tienes que dar fruto apacible de justicia. Mira que lo dice, ahora que habéis sido rescatados de las tinieblas, ¿verdad? De la esclavitud, vamos a leerlo en Romanos 6, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya ese fin está asegurado. Tú no la vas a perder, no la tienes que sostener, eso ya está. Si te mueres hoy, eres salvo, ya te espera la resurrección, punto. Pero mientras tanto, tienes que exhibir un fruto que se llama santificación. Fíjate que no dice justificación, sino santificación. ¿Qué significa? Pues que nosotros vamos a exhibir a Dios, que es santo. Eso lo dice ya la Torá. Santos seréis porque yo soy santo. Y no te lo está poniendo como un prerequisito, sino porque es tu deber serlo. Es lo natural. Si has nacido de arriba, tienes que mostrar la imagen del de arriba. Es un asunto que, repito, no está sujeto a la medición y a la competencia como por ir a la carrera, no sé, atrás de algo. No está en ese sentido. Por eso lo dice, repito, en Romanos 6,